Les recuerdo que en Esferas transmitimos los martes a las 10 de la noche y nos repetimos a las 9 de la mañana y también el fin de semana por ahí. El vocal del Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en Jalisco, Matías Chiquito Díaz, nos acompaña. Estamos abordando esto del cambio distrital, pero estábamos en un tema que, bueno, yo ya me hice, como dicen, como la amiga de las alitas, así con las manitas. Como que podríamos seguir ya con la distritación. No, ese tema es importante, pero el manejo de los recursos en campaña. Yo creo que ese es el talón de Aquiles, ¿no?, en las elecciones. Y sobre todo también es el punto que más preguntas ha generado en la ciudadanía. Es un tema muy complejo y que no es solo del órgano electoral, es un problema para el Estado mexicano o para cualquier Estado como el nuestro, si no tiene la capacidad de regular los capitales, de regular el flujo de dinero. Si no hay una capacidad de esa naturaleza, el flujo de dinero entre particulares llega a ser más poderoso que el mismo Estado mexicano, o el Estado, cualquiera que este sea, y el Estado se ve sucumbido a ese interés. Este es algo bien complejo. Pero ya en particular en el electoral, comentaba hace un momento que como institución estamos viendo hacia adentro, tenemos que reafinarnos. Si trabajábamos con, no sé, con diésel, ahora debemos trabajar con gasolina refinada, entonces todo tiene que estar más... O van a ser solares. El trabajo más fino. Pero hacia afuera uno de los problemas que tenemos serios son estos huecos que hacíamos referencia a la legislación. Por ejemplo, tenemos la obligación de perseguir las faltas cometidas por servidores públicos. Si el servidor público comete una falta a la ley electoral, estamos obligados a perseguirlo, o sea, ustedes lo señalan, pero no lo podemos sancionar. Entonces, pues así como andan impunes los muchachos, así que encueraditos y en la plaza. La posibilidad de sanción se la dejamos al superior jerárquico del que cometió la falta o al órgano de control interno, que ya sabemos para qué sirven. Que el superior jerárquico es el que le dio la orden. Claro, pues ¿cómo lo va a sancionar? ¿Cómo lo va a sancionar? Los órganos de control interno de los entes públicos generalmente están en el ámbito jurídico o jerárquico de esos entes o del titular de los entes. Claro. Entonces, no pueden operar. Entonces, ese es un lado muy flaco. Hay una teoría que tiene que ver con la transparencia y que tiene que ver también con el crecimiento del INEGI como un órgano de control de los recursos. Bueno, fíjate que para allá vamos orientados. El sistematizar la información, toda la información que hay en el Estado, nos permite mejorar todas las regulaciones. Y hago una referencia muy remota. Los primeros censos, o los censos, cuando se inventaron los censos, aún en las civilizaciones muy remotas, el objetivo era la recaudación de impuestos. Claro. Es decir, ¿a quién le voy a cobrar impuestos? Entonces hay que hacer un censo. ¿Y en dónde? Claro. ¿Quién y dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo ubicar? Entonces nosotros tenemos un sistema recaudatorio que nada tiene que ver con quien hace el censo, o el censo no está orientado al sistema recaudatorio, y el sistema recaudatorio tal vez cobra lo que le pagan, y el trabajo de inteligencia, de flujo de dinero, de capital. Sí, porque a lo mejor el señor que vive en una residencia de 3 pisos, con 7 baños, paga nada de impuestos porque los evade. Y no lo alcanzamos a ver porque no es tan, o es más fácil que se nos diluya. Pero ¿eso qué tiene que ver con lo que hacemos nosotros? Bueno, sí tiene que ver, porque nosotros regulamos el financiamiento de las campañas. Pero tenemos que hacer el trabajo de cero. Es decir, tenemos que investigar ahora, hasta cuál es el ingreso de cada ciudadano. Las instituciones policíacas, o por qué no decir las procuradurías, tienen el poder de hacer eso, ¿no? Mira, lo más desalentador a veces es escuchar, por ejemplo, que el titular del Ejecutivo Federal diga y se queje que hay financiamiento ilegal en las campañas, que hay delitos electorales cuando le toca a la Procuraduría. Cuando es su responsabilidad la persecución del delito. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Si él se siente agraviado por lo que él está obligado a hacer, digo, bueno, pues entonces, ¿cómo funciona el Estado? Pues eso es lo muy complejo, eso es complejo. Entonces, nosotros regulamos el dinero en campañas, pero
hay una parte de este proceso que debe hacer el Estado mexicano a través del SAT, por ejemplo. Claro. Los sistemas de inteligencia financiera que dependen de la PGR o de SAT, Hacienda, de la Procuraduría, deben tener información integrada, porque es su función, no nos van a hacer un favor, es su función, y decirle, oye, IFE, mira, aquí tengo estos picos, estos flujos de dinero. donde hay millones. Y son flujos raros, o sea, que salen de la normalidad y además ingresaron a cuentas de quienes están en la actividad política. Claro. Y se sospecha que si ingresaron ahí, llevan un fin. Entonces, yo ya tomo el camino a partir de ahí. Ingresó dinero. Pero no se puede ahorita. En este momento no se puede. No, tenemos que investigar de cero. Y ahorita estamos investigando de cero. Entonces, nos exigen Matías, cuentas pronto, pues ¿cómo? ¿Cómo? A ver, Matías. De repente, a mí me llamaba la atención que en el estado de Jalisco teníamos 19 distritos federales y 20 estatales. Y que luego la gente no sabía si le tocaba cierta cosa para lo federal y cierta cosa para lo estatal. ¿Cuál es mi federal y cuál es mi local? Exacto. ¿Ahora ustedes están buscando emparejar esto? Sí, de hecho es dentro de los procesos que internamente desarrollamos, sin descuidar estos predicamentos que tenemos hacia afuera con las entidades del Estado mexicano, con la misma legislación. Parte de la responsabilidad nuestra es revisar periódicamente la geografía electoral. Es decir, el país geográficamente construido en distritos con un mismo número de población cada distrito. Es decir, lo que se busca con la geografía electoral es hacer posible el principio de que la representación política, es decir, esos funcionarios que nos representan, que tengan el mismo peso. Es decir, que si hay un diputado, el peso de ese diputado corresponde a igual número de votos. Y que no tengamos diputados de 100,000 votos y diputados de 20,000 votos, por decirlo así. Es decir, hacer equilibrada la representación política. Ahorita sigo yo sin entender, y a lo mejor por ahí la población, vamos a dejarlo al siguiente corte para que expliques cómo hacen esa formulación ustedes. Por clarificarlo, claro. ¿A qué corresponde cada diputado, cada distrito? ¿Cuántas personas tiene que tener cada distrito y cosas de estas, no? Así. Actualmente ya estamos tratando de dilucidar cuántos diputados nos tocaría cada mexicano. Algunos dicen que tenemos diputados de más. Pero bueno, vamos a saber cómo sacan esto de los votos y los distritos en un momento más. Sí, dicen que...